Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Gracias por acompañarnos en este su espacio informativo de las 8 de la noche. La atenta invitación a que se quede, a que esté con nosotros para conocer a total detalle la información de Yucatán. Patricia Espinosa nos acompaña, como cada noche, por supuesto, informando en lengua de señas mexicano. También es un gusto estar aquí en esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Como bien lo dices, toda una hora llena de información. Es un gusto estar contigo, por supuesto, también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en su espacio, ya sea a través de nuestra señal o también en redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nosotros estamos completamente en vivo desde las instalaciones que se encuentran en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted se pueda comunicar directamente con nosotros es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Nuevos proyectos de inversión para Yucatán ponen en marcha la construcción de una planta de molienda de cemento ubicada en Humán. No solo se observa la importante inversión en estos temas para el Estado, sino también la certeza laboral con la generación de fuentes de empleo. El gobernador Mauricio Vila Dosal inició la construcción de la nueva planta de molienda de Holcim, México. Para nosotros es muy importante no solamente la inversión que se está realizando, 40 millones de dólares, además de 400 empleos que se van a estar generando cuando esta planta ya esté en funcionamiento, sino que podamos tener más competencia en el tema del cemento. Yucatán, el sureste, somos de los lugares donde el precio del cemento es más caro en todo el país. Ubicada en Humán, la planta de molienda comenzará sus operaciones a fines de 2020 y tendrá la capacidad de producir más de 650,000 toneladas de cemento al año. Su principal objetivo es optimizar los procesos logísticos y mejorar los tiempos de entrega a los clientes de la región. El director general de Holcim México, Jaime Gil Tinoco, aseguró que Yucatán es un sitio estratégico para inversores por su geografía, seguridad, talento humano e infraestructura. Además, Progreso es importante para suministrar la planta que está lista para participar en proyectos como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Vila Dosal reconoció la confianza de las empresas porque su colaboración es relevante para que Yucatán sea el tercer estado con mayor crecimiento del país. En el estado se invertirán más de 40,000 millones de pesos que generarán aproximadamente más de 30,000 empleos. La mejora regulatoria y las inversiones en energías limpias y seguridad atraen inversiones que benefician a las familias yucatecas. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán Te Informa. Le platico que en Común fue la sede inaugural del Festival Otoño 2019. Con esto da inicio a la máxima celebración de las artes de nuestro estado con un espectáculo que incluirá música, danza y teatro. Al inaugurar el Otoño Cultural en Jomún, el gobernador Mauricio Vila Dosal señaló que los espectáculos se presentarán en 10 municipios para descentralizar la cultura, una prioridad para su administración. La cultura desafortunadamente no llegaba a los municipios del interior del estado. Con nosotros eso está cambiando. Miren, normalmente esta inauguración se hubiera hecho en el Teatro Peón Contreras. Y se hacía en el Teatro Peón Contreras porque todos los eventos se hacían en la ciudad de Mérida. Muy pocos eventos salían. La secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, calificó al Otoño Cultural como la fiesta del patrimonio yucateco, que se extiende a comunidades del estado. También es la fiesta de nuestra esperanza, la fiesta de la paz social que brota de la vida artística y cultural que late fuerte en los corazones de todos los yucatecos y las yucatecas. El Otoño Cultural es la fiesta más antigua y tradicional de Yucatán.
En él aparecieron grandes artistas en los escenarios de Mérida. Y hoy, de acuerdo con la visión del gobernador Mauricio Vila Dosal, aparecen artistas de Yucatán por toda la geografía del estado. Como parte de la inauguración del festival, se presentó el Ballet Folclórico Juvenil y la Orquesta Jaranera del Estado, así como el grupo Ensamble. Se presentarán más de 600 eventos en el Otoño Cultural que concluirá el 31 próximo. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Eficiencia energética. A continuación le presentamos la estrategia que pone en marcha el gobierno del estado para minorar los consumos en más de 50 edificios de la administración pública. El gobierno de Yucatán le apostará a la eficiencia energética, con un proyecto que iniciará con 55 edificios de la administración pública, que son los que generan un mayor consumo de energía eléctrica. Escogimos a los 55 edificios que más consumen, y de esos hemos hecho 25 diagnósticos de energía en conjunto y apoyo con la Comisión Federal de Electricidad para conocer los patrones de consumo en estos edificios. Una vez que se tengan esos patrones, la siguiente fase es ir desarrollando los planes para aterrizar la eficiencia energética, ¿no? No descartamos tampoco la generación distribuida, que en el caso de Yucatán el más común es la generación fotovoltaica, paneles solares, como una opción igual para complementar la eficiencia energética en los edificios. El edificio de la Secretaría de la Seguridad Pública y la planta Mérida 1 de la JAPAI también generan un alto consumo de energía. Lo que es el gobierno como tal, en total hasta ahorita tenemos 16 megawatts-hora de consumo promedio en los meses de mayo y junio. Con estas estrategias se puede reducir desde un 10 hasta un 90% de consumo, dependiendo del uso de cada edificio. Por ejemplo, el edificio de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, tenemos ya una o dos propuestas donde, así como está el consumo por el momento, pudiésemos abatir el 60% más o menos si ponemos paneles solares en el edificio. Pero si inicias igual un programa de eficiencia energética a la par, pues posiblemente logremos reducir el 80, 85, 90%, ¿no? Dijo que se buscará que el proyecto se pueda llevar a cabo en toda la región de la península de Yucatán y adelantó que en Campeche ya se está trabajando en materia de eficiencia energética. Como parte de esas estrategias, este jueves se llevó a cabo en la ciudad un taller del programa de acción climática en ciudades denominado Eficiencia Energética en Edificaciones del Estado de Yucatán, en el que participaron representantes de diversas dependencias del gobierno. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y al encabezar la ceremonia de clausura de las segundas jornadas de salud mental en Tecantó, María Cristina Castillo Espinosa, directora del DIF estatal, señaló que el objetivo es proporcionar las herramientas necesarias para que las madres y también los padres de familia, así como docentes y personal de los DIF municipales, intervengan oportunamente en casos de depresión y de riesgo de suicidio. En estas segundas jornadas, personal de psicología y trabajo social de la dependencia se trasladó a 54 municipios con la finalidad de proporcionar información oportuna y elaborada por especialistas para la promoción de una buena salud mental. Además, se explicaron temas como primeros auxilios psicológicos, intervención en caso de depresión y prevención en situación de peligro. Momento de la primera pausa. Al regresar, más información. ¿Sabías que en México existe una línea única para llamadas de emergencia? Sí, es 911 y es muy sencillo usarla. Si hay una emergencia por peligros de origen natural, marca 911. Si eres víctima o testigo de un delito, marca 911. Si necesitas atención médica urgente, marca 911. Es gratuito, 24 horas al día, los 365 días del año. Marcar el 911 puede marcar la diferencia. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa.
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM, Sindicato de Vanguardia. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso y, por supuesto, con más información. Le comento, mantiene Protección Civil monitoreo permanente del fenómeno presente en el Golfo. Afirman que no hay riesgos para Yucatán, más allá de lluvias y también actividad eléctrica. La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene el monitoreo permanente de la zona de baja presión localizada en el Golfo de México, a más de 500 kilómetros al noroeste de la península, con potencial de evolucionar a ciclón tropical en las próximas horas, informó su titular Enrique Alcocer Basto. Aunque no representa riesgo para la entidad, pues su masa principal se mantendrá en esa área, debido al aporte de humedad que generará hacia el territorio. Se esperan lluvias desde ligeras en el oriente hasta fuertes en el poniente del estado, así como una línea de tormentas para la tarde y noche de ese día, y gradualmente para el centro y este viernes. Se pronostica que el fenómeno evolucionará a ciclón tropical, pero los modelos de trayectoria indican que continuará desplazándose hacia el noroeste del Golfo, hacia la costa de Estados Unidos, donde ingresaría entre Florida y Alabama en los próximos días. No representa una contingencia para Yucatán más allá de las lluvias, pero dada su ubicación, ProCivi mantendrá el monitoreo permanente y el seguimiento a su trayectoria real hasta su disipación. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a la información que emita ProCivi, tomar precauciones del pronóstico de precipitaciones y vientos de hasta 60 km por hora, respetar los cierres de puertos que indiquen las respectivas capitanías y, ante la presencia de rayos, alejarse de árboles, charcos, objetos o estructuras de metal y cables de energía eléctrica. Tele Yucatán te informa. Y continuando con el clima, este jueves le tenemos todos los detalles del pronóstico del tiempo. Una vaguada que se extenderá sobre la sonda de Campeche y el occidente de la península, en conjunto con la afluencia de humedad hacia la región, favorecerán condiciones de chubascos con tormentas puntuales fuertes en el norte, centro de Yucatán. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en costas de Yucatán. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 34 grados y la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 34 grados y la mínima de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 33 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Afinan los detalles para una edición más de la Feria de la Salud de la Universidad Autónoma de Yucatán. Recibirán a miles de personas que accederán a los servicios médicos preventivos de forma gratuita del 17 al 19 de octubre en las instalaciones del Centro Cultural Universitario. Más de 4,000 personas se espera que acudan a la 13ª Feria de la Salud. Los asistentes podrán realizarse diversas pruebas rápidas gratuitas, así como estudios de detección como mastografía y Papa Nicolau. La salud no depende de nadie más que de nosotros. El lema "Tú eres la clave para la salud" implica verdaderamente toda una cultura de educación. Dijo que la salud hay que construirla desde la juventud para tener una buena vejez. El director de Finanzas y Administración de la UADY, Manuel Escofié, abundó de los servicios gratuitos que se ofrecerán durante 3 días en el Centro Cultural Universitario de la UADY, ubicado en la calle 60. De los servicios que se brindarán a nuestros visitantes de manera gratuita durante estos 3 días se encuentran la detección sanguínea de glucosa, colesterol y triglicéridos, toma de presión arterial, medición de peso corporal y perímetro abdominal, valoración odontológica, audiometría y examen de la vista, densitometría ósea, pruebas de función pulmonar,
exámenes de Papá Nicolau, mamografías y exploraciones mamarias, pruebas de VIH y antígeno prostático, aplicación de vacunas de esquema básico y consultas por especialidad. La salud plena sigue siendo un pendiente importante en el desarrollo de las sociedades. Por eso es importante que se realicen ferias, indicó. Como parte de las actividades, mañana viernes a las 10:30 horas se impartirá la plática Prevención y complicaciones de la obesidad, diabetes e hipertensión. A las 12, la charla Salud Mental y Derechos Humanos. Y el sábado a las 11 de la mañana se impartirá un taller de primeros auxilios. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y continuando con los temas de salud, el sureste mexicano tendrá su primera clínica para poder detectar oportunamente el cáncer de mama. Yucatán contará con la única clínica de mama del sureste mexicano, la cual permitirá la detección, diagnóstico y atención oportuna de las derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que tiene la alta tecnología para hacer todas las detecciones, con una gran inversión que se hizo, y ahí mismo se va a poder hacer todo el círculo para evitar que vayan de un lado a que vayan a otro. La clínica, que se inaugurará este sábado, estará ubicada en la Unidad de Medicina Ambulatoria del IMSS en la colonia Pensiones y contará con 2 ultrasonidos y 3 mastógrafos, de los cuales uno de ellos tendrá una mesa de esterotaxia para la toma de biopsias, así como médicos especialistas en oncología para la detección oportuna de cáncer de mama. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Descartan brote de influenza en el estado. Ahí el documento Boletín Nacional Epidemiológico indica que en las primeras semanas de la temporada estacional, 16 son los casos de influenza registrados en Yucatán. En las últimas 4 semanas, las consultas por enfermedades respiratorias se incrementaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó su jefe de Servicios de Prestaciones Médicas, Alonso Sansores Río. Sin embargo, descartó que se trate de un brote de influenza. Tenemos niños y escolares, es lo que estamos observando, pero esto tiene un porqué, ¿no? O sea, todos nuestros niños y nuestros escolares pues están en zonas de alta concentración. Si un niño va a la escuela pues enfermo, pues el riesgo es que pueda contagiar a gente, ¿no? Y no hablo de ningún brote, lo quiero dejar muy claro, porque siempre en esta temporada hay un incremento de infecciones respiratorias agudas. Según el Boletín Nacional Epidemiológico, en las 2 primeras semanas de la temporada estacional se registraron 16 casos de influenza en Yucatán, lo que representa el 51% de los casos del país. En las unidades de medicina familiar del IMSS inició la distribución de la vacuna contra la influenza. La vacuna la recibimos apenas el viernes de la semana pasada, estamos en etapa de distribución, ya la tenemos distribuida más o menos como en el 60-70% de las unidades médicas, y estas se aplican en los módulos de atención preventiva integrada o en los módulos Prevenims. El IMSS aplicará más de 318,000 dosis de la vacuna, principalmente en niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y pacientes inmunodeprimidos. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Transformación digital y nuevas tecnologías fue lo que se vio en este foro. El Foro Telcel Empresas es un evento tecnológico, es de los más relevantes a nivel nacional, y en cuanto a tecnología se refiere, ¿no? Tecnología y herramientas digitales. Por primera vez se está llevando a cabo en la ciudad de Mérida. Nos vamos a enfocar principalmente en 3 aspectos. Uno de ellos es la transformación digital, la otra es la conectividad de IoT y por último la experiencia del usuario. Los expositores que nos acompañan van a hablar detalladamente de cómo estas herramientas permiten a las empresas desarrollarse más ampliamente en cada uno de sus sectores. Tenemos aplicaciones para prácticamente todas las empresas de todos los sectores y también desde pequeños emprendedores hasta grandes corporativos. Las empresas que adopten más rápido la tecnología y que se adapten a los cambios van a ser quienes más rápidamente van a poder manejar todos sus controles, van a tener su organización más a la mano y son las que más rápidamente van a poder ser competitivas. Normalmente estamos muy atentos como Telcel, como empresa, estamos atentos a todas las necesidades del mercado. Hay varias encuestadoras que se hacen estudios para ver cuál es la necesidad del usuario y en función a eso se van tomando acciones precisamente para ir alimentando
nuestra base de datos y ofrecerle a los clientes las mejoras que se requieren. Tenemos un sitio en internet que es www.telcel.com/empresas, en donde se encuentra toda esa información. Ahí los invitamos a entrar y verificar toda la información que tenemos. De hecho, esta es la 6ª edición que tenemos del Foro Telcel Empresas. Comenzamos en la Ciudad de México en el mes de julio, continuamos con Guadalajara, Monterrey y estamos cerrando la gira ahora aquí en Mérida, pues digo, dada la importancia que tiene como una ciudad de negocios del sureste, se está cerrando el evento ahora aquí en Mérida. Con esta información nos vamos a una pausa comercial, no se despegue, ya regresamos con más. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Y a continuación vamos a conocer los proyectos que se realizan aquí en Yucatán en temas del fortalecimiento en calidad educativa. En la siguiente entrevista que nos presenta Livia Ojeda. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Mire, tenemos invitados esta tarde. Nos acompaña hoy la maestra Aremia Abigail Alcocer González y le platico que ella es la coordinadora estatal del programa de fortalecimiento a la calidad educativa y responsable también estatal de la convocatoria Somos el Cambio. Maestra, qué gusto que nos acompañe esta tarde. Muchas gracias por el espacio. Así es, venimos a invitarles a este concurso nacional. Justamente platicábamos de la convocatoria Somos el Cambio, que ya está abierta, está disponible para todas las escuelas de educación básica. Cuéntanos, ¿de qué trata esta convocatoria? Muy bien, pues Somos el Cambio es un proyecto, es un concurso de proyectos de impacto social para las escuelas. En esta ocasión está abierta la convocatoria para que todas las escuelas de educación básica, desde preescolar hasta secundaria, puedan inscribirse. ¿Qué es lo que tienen que hacer los jóvenes que se inscriban? Necesitamos un profesor que tenga ganas de documentar lo que hace todos los días en su salón de clases. Tenemos profesores, sobre todo en Yucatán, proactivos, que hacen su labor y lo hacen muy bien. Solo necesitamos un profesor, 5 alumnos, que quieran identificar una problemática de su entorno, que quieran cambiar alguna situación, y las temáticas son totalmente libres. Solo una situación que a los alumnos identifiquen, que no les guste, que quieren cambiar o que les duele, puedan imaginar posibles soluciones a esta problemática, lleven a cabo su plan de acción y luego compartan a la comunidad el antes y el después, cómo contribuyeron a esta situación que viven. Puede ser el bullying, puede ser valores, puede ser relaciones familiares, puede ser situaciones académicas o de infraestructura, algo que no les guste y que quieran cambiarlo. Solamente tienen que inscribirse a una página nacional, que ahora podemos darles los datos y ya empezar a participar de manera semanal. Nos vamos guiando a través de boletines para que ellos vayan conociendo. Es una metodología de aprendizaje basado en proyectos. Por lo que nos cuenta, maestra, no solo se trata de decir esto está mal o ese aspecto hay que cambiar, sino trabajar sobre él.
Sobre todo es eso, ¿no? El enseñarle, porque esa es la esencia de Somos el Cambio, enseñarle a nuestros alumnos que ellos pueden ser líderes y protagonistas de las situaciones y los cambios que puedan ocurrir en nuestro país, ¿no? Es enseñarle a nuestros niños desde el preescolar que ellos pueden tomar acciones primero y que además pueden ser escuchados y que su voz cuenta. Y además no me van a dejar mentir todos los maestros en Yucatán que sus ideas nos sorprenden. Solamente tenemos que cuestionar a un niño y ahí sale una batería de ideas que muchas veces rebasan nuestras expectativas. Y cuando en la segunda etapa, después de sentir que quieren cambiar, les decimos, vamos a imaginar qué haríamos, ahí de verdad que con ellos no hay límites. A veces somos nosotros los adultos los que limitamos, ¿no? Entonces la segunda etapa se trata de que ellos imaginen posibles soluciones, hagan un plan de acción, y en la tercera pues podamos aterrizar que sí podemos y que no. El propio profesor se sorprende, de verdad, y los que han participado, porque tenemos un historial de participación muy interesante del fenómeno que ha ocurrido en Yucatán, en donde de verdad que las propuestas y lo que ellos mismos lograron con sus alumnos les ha sorprendido los resultados que han obtenido. Sin duda alguna, la creatividad de los pequeños yucatecos es infinita. Así es. ¿Cuáles son los requisitos o las bases de la convocatoria? ¿Hasta cuándo se pueden inscribir y en dónde? Perfecto. Mira, los requisitos es solamente muchas ganas de hacer un cambio en tu comunidad, ser el precursor de estos cambios. Solo requieres tu nombre como profesor, también puede ser el mismo director e incluso un padre de familia. Para los padres de familia que nos están escuchando, los del Consejo de Participación Social, la Sociedad de Padres de Familia, pueden participar. Entonces solo se requiere el nombre de la persona que va a ser el líder del proyecto, el nombre de la escuela con la que va a participar, aunque hoy sí hay que recalcar que algunos grupos independientes pueden inscribirse aunque no pertenezcan a la escuela, ¿no? Pero es un adulto y el nombre de la escuela, el nombre del director de la escuela si aplica o el supervisor y nada más. No tiene que tener la problemática establecida ni tiene que tener a los alumnos con los que va a participar. Y lo hace en una página que es somoselcambio.com, es una página nacional, o a lo mejor se nos facilita más que a través del Facebook. Buscamos Somos el Cambio, ahí lo van a encontrar, tiene un logo rosa para que identifiquen Somos el Cambio México y ahí van a encontrar el link, con estos datos pueden participar. ¿Hasta cuándo hay para inscribirse? El 3 de noviembre es la fecha límite para inscribirse. O sea que todavía quedan unos días más. Así para es, que pero se animen. lo importante es que no lo dejen a última hora y que ya se inscriban porque la página a lo mejor puede sufrir algo y mejor empiece porque de repente se satura. Entonces pedimos que antes del 30 de noviembre, sobre todo que después del 30, pues estamos con los pibes y los altares, claro, y preferimos que lo hagan antes del 30 de noviembre. Aprovechar estas últimas semanas o semana y media que nos queda de octubre para inscribirse, participar. Luego, ¿cuál es el proceso de la convocatoria? Claro que sí, el proyecto es muy flexible, no implica un trabajo adicional administrativo para el profesor, simplemente va documentando lo que va haciendo a través de estas 4 etapas, que son siente, imagina, haz y comparte. Guarda fotos, guarda videos de lo que va haciendo y al final en marzo hace un videíto que puede ser casero de 5 minutos contando la historia de estas 4 etapas, o si no quiere el video puede hacer una presentación en PowerPoint, subirlo a la plataforma en la que se va a inscribir y participa. Este año participaron a nivel nacional 9,203 proyectos, de los cuales se premian a los 25 mejores. Yucatán en la edición pasada quedó con 3 proyectos ganadores a nivel nacional y el premio es un viaje todo pagado, avión, hospedaje, alimentación y paseo a la sede donde se hace una premiación a los 25 mejores proyectos que este año se va a celebrar en Sonora. Muchísimas, muy interesante, porque además de fomentar un cambio y hacer algo positivo por nuestra sociedad que tiene que ver con responsabilidad social, el premio también es demasiado atractivo. Así sí, y la experiencia, porque realmente viven días inolvidables en donde son tratados como héroes de México, porque al final esos son, ¿no? Sin duda alguna una experiencia que se llevarán a lo largo de su formación académica y también el profesor que social. Vive. Exactamente. Maestra, ¿algo más que desee compartir? Pues nada más animarlos a participar, de verdad solo tienen que decir sí, meterse a la página, inscribirse y con el paso de los meses nosotros les vamos guiando y van a ver que sería una experiencia inolvidable. Entonces anímense para inscribirse, nada más. Muchísimas gracias por habernos compartido esta invitación esta tarde, maestra. Gracias. Ahí quedó la invitación, ya lo sabe, aproveche estas últimas semanas del mes de octubre, la convocatoria cierra hasta el 3, pero pues no dejemos pasar el tiempo. Inicia la tradicional competencia universitaria de litigación oral que organiza el Poder Judicial del Estado con el objetivo de que los estudiantes de Derecho de universidades públicas y también privadas se acerquen, adquieran y practiquen conocimientos sobre el sistema penal vigente en el Estado.
Con la presencia de autoridades estatales, magistrados, consejeros, representantes de escuelas participantes y los estudiantes, inició la primera competencia de litigación oral universitaria en materia familiar, en la que participan 80 alumnos de 11 universidades públicas y privadas del Estado. Es la primera ocasión que el Poder Judicial realiza la competencia en materia familiar, al considerar que la actividad acerca a los estudiantes de derecho al sistema de justicia familiar, cuyos procesos se realizan por medio de audiencias orales y al amparo de leyes que fueron renovadas con la publicación de 2 códigos en 2012, uno procesal y otro separado del civil. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, abogado Ricardo Ávila Heredia, expresó que la familia implica relaciones complejas que se dilucidan en los tribunales y para su buena solución se requiere de la participación de abogados y estudiantes que se preparen para el derecho con base en la ética y el uso de buenas prácticas. La declaratoria inaugural estuvo a cargo del consejero jurídico del gobierno, Mauricio Tapan Silveira, en representación del gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa. Al regresar, información en lengua maya con Hermilo López Balán. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. La Armada de México está presente y lista para proteger la libertad y la seguridad de todos los mexicanos. Marinos y pueblo de México, construimos juntos una nación próspera. La Armada de México genera seguridad y estabilidad que permiten aprovechar la riqueza marina y el potencial de nuestros litorales en beneficio de los mexicanos. 23 de noviembre, Día de la Armada de México. Gobierno de México. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Es un gusto saludar a mi querido Hermilo López Balán, que tiene toda la información en lengua maya. Vamos contigo, Hermilo. Muchas gracias, Eleni Magaña. Ni polas ni tesi que la camque su chiculil Teleyucatán te informa yambalo cano y el beslato akabil jueves uklahun ukinilop uinalil octubre ya ni con beslay ojalá Chiluyucatán Mauricio Vila Dosal takpeter hek autopetumben kuchilil ukaba planta Holcim México. Hoy tu kahil hoy kuchilil tu skubetal cemento ti takpa hobedian tu kahil umane telu talutsok baltun telu casa lu beta le kuchilo tu mentu habi 2020 ulago pel habilo kan kahak tunshan umeya manal 650,000 toneladas de cemento con ubeti hab mahabil basku kasantale umalo quinta binu ukinilo utusta el cemento ti macho con umane y el televisión hol popile kuchilo hol sin México Jaime Gil Tinoco que ali que Yucatán malo kuchilil yang kapata gu hekapta nukuch bal behebish letio boy televisión u halka nabil to kahil progreso malo ya nik telu tasa helas bashkabe letio ran ti hacen utusko be bashko nu beto tulak tushil helo ojalá Yucatán kuchachi tikle usamiyole helas empresa y lobo kapata kutalo uitulu ekilutalo uitulu mil Yucatán u hekap to kuchil lobe telu yanda me yahtimako tunshan Besha ok nahiakil tu kahil homung le halacho Mauricio Vila bintelu takpahal u telu hekaptalu meyahilo mau meyahilo bintelu takpahal u kasal jejelas chanilo y chilepek chirilu kaba otoño cultural le bajela tikate tu kahil homono tu latum lahum el mektan kahilo con uchile jejelas chanilo ba ushol populo molail miatzil secretaria de la cultura y las artes Erika Millet Corona que alike upek imbesahil utia u kahil Yucatán
tetun tukahil homonoti binumuch okotil orquesta ballet folclórico juvenil ti Huaytulum el Yucatán tulu much pasilo orquesta jaranera del estado ulago pe much pasil grupo ensamble malo quinta lechano jejelas me yahilo con betbil 600 upele jejelas chanelo con uchul ichilepec silil otoño cultural utsok inil octubre utsok balebatun shangela Ujolpil Molay el Protección Civil Tulum el Yucatán Enrique Alcocer Basto Gutzai Ojel Bili Tanuch Ukta Ila Bishubinte tu Jalca Návilo Golfo de México un pitman al tun 500 kilómetros de Nictun tiu shaman chiquenil ulum el Yucatán tianu ti peknahan ka nabi mak anabi peknahan muyalilietel y kobi utiatunu utugultal uchay ku binuchay ku muk taktili sutugil helama tutasik talamil utialint ulumi el Yucatán Vale, yo la tunsa le tibis con ulik se le ha beilo, ya no cashal ha, tu lak inil Yucatán, ya no candali, besen tu chic inil, ebish mi manki no betakletie viernes, samal beilo, uso cole, tu laka tus bishugila bish con ulbinulik si kubay, titun kun bin, tu shaman lak inil, ukana bil Golfo de México, naka con binubetik beilo, matunutas talamil taktile sutukila, utali lum Yucatán. Vale, kukata titulaka al mak, mam naya yolti, kutsatant mak bash kubent anelo con betbil, masrangu chaumuk letie, kanga hedun shangela. Tu so campel piskini lobo, campel semana lobso kumana, mola el seguro social, kutsak ohel bile, tsoktunu ya tamaku binuchau tsako yola al jehelas kohanes le bishle seno, sasakali tele basho helo. Upe pexili tusta be upe kubentanil tusku yesi que 16 un tulul mako kohanti influenza we tulumil Yucatane oli tunshan tancho mukti tulaka bine mako kohanti le kohabaje tulumil México te tukuchishan le kunahilo to ola el seguro social so casa tunu tsaba le bakunau yolale mutsaya timak le influenza humana 318,000 un pel bakunau kun tsabil utial mehimpala lo tak Hopel haptio 5 habilu kustalo utia kolelo nuka antalupalal yete shamako chihanta kian la mako yang la kohanil tio beitunos ukasa lutsabal ubako nel influenza ikilunats ashan ukinilob kelil leche bajin sikapatash le sutu ilhela ki patikesh be laihesh tukile yambalo kani helta waisaman mikil baishe patikestun Vasco Yusela. Leni Magaña, es todo por hoy. Muchas gracias, te vamos a estar esperando mañana para terminar bien la semana. Seguimos con la información y el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias está orientado a desarrollar la cultura de comunidades y también de los municipios, estimulando la participación local y promoviendo las iniciativas, por supuesto, de esa participación. Mayablantes de Yucatán recibieron recursos económicos para apoyar proyectos culturales que mejoren la vida de sus comunidades. Por medio del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, 61 proyectos culturales fueron beneficiados. Son proyectos que cada uno en sus diferentes ámbitos nos llenan de un gran orgullo de pertenecer a esta tierra tan rica y tan fructífera y queremos pues reforzar nuestro compromiso para que podamos seguir alentando estas prácticas. En la edición 2019 del PACMIC se recibieron más de 200 proyectos y aunque los beneficiarios fueron menos que los solicitantes del apoyo, algunos proyectos aún podrían recibir el recurso. Nos pueden mandar los recursos extra, le aseguro que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por actuar de manera rápida, de manera eficiente y de darles el mejor uso que podamos, de hacerlos llegar a las manos como las que hoy reciben este apoyo, que pueden ponerlos a trabajar en beneficio de sus propias comunidades. El programa federal cumplió 30 años de realizarse apoyando a las comunidades indígenas y urbanas que tengan proyectos que mejoren la vida de la sociedad. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y el compositor Fernando Leal invita a su próximo concierto Pura Trova Pura que ofrecerá mañana viernes en el Teatro Daniel Ayala. Sueño loco, trova impaciente, sueño loco, sonero caliente. Sueño loco buscando un tesoro. ¿Qué tal, amigos? Les invitamos cordialmente a este grupo clavijero
a una noche exquisita que vamos a pasar en el Teatro Daniel Ayala el 18 de octubre a las 8 de la noche, en donde vamos a presentar un repertorio de mi música, esas canciones que he escrito ya desde hace mucho tiempo y que estoy escribiendo ahora actualmente, que están llenas de profundidad en cuanto a las emociones, sentimientos. Esperamos que pasen un rato muy agradable. Vamos a contar también con la presencia de Marisa González, una bailarina de danza contemporánea exquisita. Les invitamos. Ya son 30 años de enamorar con sus voces y también su música. Los Juglares inician sus festejos. Con Carlos Cuevas y un tributo a José José, el grupo Los Juglares iniciarán los festejos de su 30 aniversario el 29 próximos en el Teatro José Peón Contreras. Estamos muy felices, muy contentos de celebrar los primeros 30 años de Los Juglares. Vamos a estar haciendo un tributo, mejor dicho, al recién desaparecido José José en los festejos de los 30 años de Los Juglares, donde vamos a tener pues mucho repertorio dedicado a él como un gran cantante que fue. También vamos a estar haciendo eso. Y en la parte de Carlos Cuevas, pues también el repertorio que trae él, muy popular, como siempre lo maneja, pues nosotros vamos a tratar de acompañarlo en esa parte más amena. Entre los invitados de honor al concierto figuran Armando Manzanero y Margarita la diosa de la cumbia, quienes tal vez podrían sorprender a los asistentes con un palomazo, pues los Juglares aseguraron que los invitarán al escenario. Sin embargo, dijeron que será el principio de los festejos, pues también planean hacer un concierto con Susana Zabaleta. El 22 próximo, los Juglares se presentarán en el Festival Internacional Julio Torri en Coahuila, donde acompañarán al tenor Fernando de la Mora y a Susana Zabaleta. Donde vamos a acompañar al tenor mexicano Fernando de la Mora. Y va a cantar exclusivamente unas canciones yucatecas, entre ellas Peregrina. El grupo de trova yucateca también se presentará con María Medina en el concierto de clausura del Otoño Cultural en Ticul. Adelantaron que al estilo de los conciertos que están ofreciendo en la capital del país, en el Lunario, planean hacer un video en alguna hacienda de la entidad y un concierto, denominado Bohemia Yucateca, donde participarían Susana Zabaleta, Natalia Lafourcade y posiblemente Carlos Macías o Rubén Albarrán. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Tele Yucatán te informa. Mañana lo esperamos a las 8 de la noche con más de lo que sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto. Excelente. Mi querido Carlos, bonita noche. Nos vemos mañana. Y por supuesto, ustedes se quedan con la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Buenas noches, casi fin de semana con el gusto de siempre y desde el estudio A de Tele Yucatán listos para presentarle lo más relevante de la jornada aquí en Deportes. Tele Yucatán te informa. Hoy vamos a estar hablando acerca del ciclismo y es que se presentó la convocatoria de lo que va a ser el Tour del Adivino. Este evento se va a realizar del 5 al 8 de diciembre en 4 diferentes etapas y se espera la participación de 150 ciclistas. Le tendremos todos los detalles en la información del físico-constructivismo. Se anunció un seminario dirigido para la preparación y planificación de los competidores de esta disciplina. El evento tendrá lugar el día 26 y también el 27 de octubre. En el fútbol, mañana en la cancha del Carlos Iturralde a partir de las 9 de la noche se afronta la jornada número 10 de la apertura 2019. Los Venados estarán recibiendo al equipo de la Jaiba Brava del Tampico Madero. Y finalmente en la Paralimpiada siguen las buenas noticias
noticia, la delegación yucateca consiguió ayer 5 medallas de oro. Esto en el atletismo y en bochas. Al momento, Yucatán suma 12 preseas, 9 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. De esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizano. Tony, arrancamos. Así es, Mario, ya jueves, como tú bien dices, listos con toda la información, ya más tranquilos para llevarles toda la información deportiva. Vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que se comunique con nosotros. Y ahora sí, vámonos con toda la información. Pues se presentó esta mañana lo que va a ser el Tour del Adivino. Son 4 etapas. La primera participación será un circuito nocturno en Paseo de Montejo. Después la primera etapa, la Ruta del Enano. Y bueno, pues vamos a ver la historia de esta competencia. Con un total de 4 etapas, del 5 al 8 de diciembre próximo, se realizará la ruta de ciclismo El Tour del Adivino, anunció este jueves en conferencia de prensa Juan Manuel Yapur Cisneros, director del evento. Se va a desarrollar del 5 de diciembre al 8 de diciembre. Empezamos en Mérida con un circuito nocturno en Paseo Montejo, lo cual es toda una innovación, para después continuar con etapas con epicentro en Uxmal. Vamos a recorrer los municipios de Ticul, de Muna y de Santa Elena en un evento que promete destrozar el entusiasmo y las piernas de los participantes. El Tour del Adivino, en su edición 2019, iniciará con un circuito nocturno en Paseo de Montejo. La primera etapa será la Ruta del Enano, con el recorrido de 54 kilómetros. La segunda, el sábado 7, con la Ruta Uxmal-Cabá-Labná-Uxmal, de 80 kilómetros. La etapa 3, una prueba contrarreloj Uxmal-Muna. Y finalmente, la etapa 4, será el domingo 8, con la Ruta del Mago, saliendo del Cerro de Muna. En este caso, el formato del Adivino es un formato que está dirigido a competidores elite, ciclistas con experiencia, por lo que lo limitamos a 150 participantes en 3 categorías. La categoría abierta varonil, abierta femenil, máster varonil mayores de 40 años y nada más, son 3 etapas, perdón, 3 categorías. Bueno, ahorita tenemos ya confirmados un equipo de Estados Unidos, 2 equipos de Belice. En el Tour del Adivino, al ser una competencia en formato elite, participarán 150 ciclistas de Estados Unidos, Belice y México, y entregará como premio 10,000 pesos al primer lugar general del torneo. Bueno, pues ahí está el ciclismo, esta competencia que, bueno, muchos años se llamó la Vuelta Ciclista del Mayap, la tradicional Vuelta Ciclista del Mayap, ahora cambiando de nombre, pero bueno, siempre con esa misma entrega para los pedalistas yucatecos y también los del extranjero, porque vienen gente del extranjero a participar. Cambiamos de tema, dejamos el ciclismo, vamos al deporte del músculo, al físico-constructivismo, y es que se van a realizar un seminario los días 26 y 27 de este mes. Los días 26 y 27 de octubre en esta ciudad se realizará el primer seminario de preparación y planificación de entrenamiento para competidores de físico-constructivismo, curso que impartirá el Mister México 2018, Charly Rodríguez, informó en conferencia de prensa Eric Moreno Guerra, organizador del evento. Es un seminario de nutrición y entrenamiento impartido por nuestro campeón Mister México Absoluto 2018 y Super Show el 2019, uno de los mejores físicos actualmente en México, Charly Rodríguez. Estará con nosotros el sábado 26 de octubre, donde nos dará su parte teórica en este local, y el domingo 27 en un gimnasio del norte de la ciudad, la práctica, donde nos va a enseñar a hacer todos los ejercicios. Esperamos contar cerca de unas 60, 70 personas. Yo sí me pongo 70 porque es el tope máximo que tenemos aquí en la capacidad. Dijo que además se tocarán diversos temas de interés para los deportistas, como es el caso de la farmacología y de cómo desarrollar los músculos, pantorrillas y brazos, así como también de la forma de cómo se debe manejar la parte mental durante una competencia. Queremos que nuestros jóvenes estén siempre a la vanguardia, ¿no?
Actualmente estamos en la parte sureste, pero por ejemplo en esta ocasión van a venir de Chiapas, de Cancún, de Campeche, de Chetumal y de Valladolid. Pero sí queremos más adelante ir avanzando en la parte del centro para acá y, ¿por qué no?, del norte. Parece ser que hay uno, con él hoy me voy a comunicar, de Tamaulipas, que viene desde allá a visitarnos. Finalmente, Eric Moreno Guerra aseguró que el curso no es únicamente para practicantes del físico, sino también para todo el público en general que desee mantener una vida saludable y llena de ejercicio. Vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar, le estaremos platicando en detalle la previa fecha 10, apertura 2019, mañana en la cancha del Carlos Iturralde, los Venados ante el Tampico Madero. Vamos a la pausa. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Regresamos. Te invitamos a la 17ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Conoce las novedades en publicaciones, ensayos y la investigación más reciente sobre temas de derecho. Actualízate. Habrá conferencias, talleres para niños, presentación y venta de libros. Del 11 al 15 de noviembre en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, Ciudad de México. Informes en www.supremacorte.gov.mx. Entrada libre. Suprema Corte, el poder de la justicia. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza, y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Y después del descanso por la jornada FIFA, regresa el campeonato del circuito del ascenso. Mañana viernes, fútbol en el Carlos Iturralde. Aquí está la previa. Después de la pausa por la fecha FIFA, la actividad del circuito del ascenso regresará este viernes al estadio Carlos Iturralde Rivero, cuando los Venados FC Yucatán enfrenten a la Jaiba Brava del Tampico Madero en partido correspondiente a la fecha 10 de la apertura 2019. Edgar Morales será el árbitro central en el partido que está programado para arrancar a las 9 de la noche. Jonathan Gómez y Adrián Bielmas serán sus asistentes en las bandas y Jesús Soto fungirá como cuarto árbitro. A pesar de que en los últimos 5 partidos únicamente han sacado una victoria, que fue por la mínima diferencia ante los Toros del Celaya, obtener el triunfo este viernes ante el Tampico Madero metería al conjunto de Sergio Orduña al selecto grupo de los primeros 7 de la tabla, que serían los invitados a la liguilla, cuando, tras este compromiso, únicamente restarán 3 desafíos al torneo. Con 16 puntos, el Tampico Madero ocupa el 5º lugar de la tabla, mientras que los Venados, con 13 unidades, son el 9º lugar. En la siguiente jornada, que será la antepenúltima del torneo, los Ciervos visitarán a los Cafetaleros de Chiapas en el estadio Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, pues dejemos el fútbol, vamos al atletismo, y es que se sigue realizando la Paralimpiada Nacional allá en Colima. Y Yucatán cosechó hasta el momento, luego de la primera etapa, que ya concluyó precisamente la tarde de hoy, un total de 12 medallas, de las cuales 9 son de oro, 2 de plata y 1 de bronce, lo que hicieron en Colima los deportistas paralímpicos yucatecos. Aquí tenemos toda la información.
Yucatán terminó la primera etapa de la Paralimpiada Nacional, con sede en la ciudad de Colima, con la cosecha de 12 medallas, de las cuales 9 son de oro, 2 de plata y 1 de bronce. En la última jornada del atletismo y de las bochas, y que marcó la primera etapa de esta justa nacional, Yucatán sumó 5 metales de oro por conducto de Yaidemi Cajija Cámara, Rodrigo Águila Lara, Ricardo Canulzul y Ángel Paredes. Yaidemi Cajija Cámara subió a lo más alto del podium en la prueba del salto de longitud y lanzamiento de jabalina F-13 juvenil mayor. En total, Cajija Cámara se llevó 3 metales dorados en 3 pruebas en las que tomó parte. Rodrigo Águila Lara, de la categoría juvenil mayor T11, también se colgó su tercer metal dorado en la prueba de los 200 metros planos. Por su parte, Ricardo Canulzul ganó la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco F-13, categoría juvenil mayor. La última presea dorada de la jornada para Yucatán fue por conducto de Ángel Paredes Quintal en el lanzamiento de disco F-37 juvenil mayor. El humanense lanzó 25.33 metros. A partir del viernes por la tarde, iniciará la segunda etapa de este certamen paralímpico. Bueno, y como siempre, pues muy alegres, muy contentos de trabajar con el staff de lujo de Teleyucatán. Estamos llegando a la parte final. ¿Algo más, señor Lizama? Pues vámonos, porque el tiempo apremia y aquí nuestros compañeros tienen que ir a cenar. Oye, mañana se juega el partido Tigres contra Veracruz. Pues vamos a ver qué va a pasar. Ya dijeron que sí se presenta, que no se presenta. Aunque sea con la filial de Veracruz, los Tiburones de Veracruz. Vaya situación, ¿no? Descendido. Por allá decíamos en la sección de la tarde que, bueno, ya Ricardo Peláez, quien es directivo también de Chivas, podría interceder por los jugadores para pagarles lo que le adeuda la directiva del conjunto de los Tiburones. Así de buena gente. Y ojalá, que se resuelva por el bien. Decían por allá que por el bien de los jugadores, que no hay quien los respalde ante la Federación, porque Federación sigue con el plan de que si no se presenta el conjunto de Veracruz, es desafiliado y automáticamente desciende. En forma directa. Pero digo, no hay quien proteja a los jugadores. No es primera vez que pasa en el fútbol mexicano, que los clubes le deban pues, los sueldos y varias quincenas a los jugadores. En fin, ojalá que ahora sí se tomen medidas drásticas para evitar que los futbolistas tengan pues este gran pendiente de no poder tener el dinero. Nuestro bendito fútbol mexicano. Pero bueno. Nos vamos a nombre de todo el equipo. Pase la excelente 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Excelente noche. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro